Un par de avisitos. Hoy y mañana los hermanos ya están en la iglesia, algunos hermanos. Estamos haciendo un proyecto de trabajo. Tenemos que limpiar también la iglesia hoy y mañana. Así que ya saben, mis queridos, si usted tiene tiempo, más que bienvenido. Necesitamos de la colaboración de su presencia, que desarrolle sus dones en esta área de ministerio que es práctico, para que el día domingo, ya sabes, 10 de la mañana, celebramos nuestro tiempo de adoración. Ayúdanos porque estamos siempre con algunas complicaciones en el área de la de multimedia, estamos utilizando nueva tecnología, pero también déjame decirte algo, que a veces la conexión es lenta, no porque nosotros tenemos un problema de emisión, sino que en algunos casos algunos de ustedes tienen un problema de recepción y la conexión se hace lenta debido al uso, al tráfico en la net, pero de todas maneras ayúdanos a orar. Prontamente vamos a cambiar ya el formato, no vamos a transmitir el servicio completo porque la idea es que usted venga a la iglesia y esté junto a nosotros y solamente vamos a transmitir lo que es el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Así que ya saben, mis queridos, prepárate, venga dispuesto, con disposición para celebrar la presencia del Señor. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas que están junto a nosotros, que nos acompañan. Nuevamente, una pregunta antes de dar inicio ya al tema que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Todos los dones mencionados en el Nuevo Testamento están vigentes, operativos? ¿Qué piensa? La respuesta es sí o no. Solamente tenemos una respuesta que nos han dicho que no todos los dones están vigentes. Al considerar el tema de los dones, estamos hablando sobre dones espirituales. Así que acompáñame con Biblia abierta ahí donde estás para que juntos podamos hablar sobre definición y descripción de los dones espirituales. Pedro, en su primera carta, en Primera de Pedro, el capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente: él clasifica dones en forma general. Y al clasificar los dones en forma general, él dice, si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder de Dios. Y aquí Pedro clasifica al final de su escrito, ya estamos llegando al final de la revelación del Nuevo Testamento. Y Pedro entonces se centra en que hay dos tipos de dones, los que tienen que ver con don de comunicación y los segundos que tienen que ver con don de servicio. Dentro de los dones de comunicación, de habla, de instrucción, de edificación mediante palabras y el consejo de la palabra de Dios, mencionamos que están los dones de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro o el liderazgo o pastor. También comenzamos a hablar sobre el don de la enseñanza o el don del maestro. Y cuando hablamos del don de la enseñanza, porque es posible que creyentes lo tengan. Ahora, este don definitivamente tiene que ver con el habla y tiene que ver con la comunicación. El que tiene el don de la enseñanza no necesariamente tiene el don del habla o de hablar. Yo conozco a muchas personas que hablan, que tienen comentario, que tienen ideas, que tienen conocimiento, pero frente a la plataforma, ya dando una clase, enseñando la palabra de Dios, no tienen la misma habilidad. No es solamente la comprensión, el don de la enseñanza, escúcheme bien, tiene que ver con una capacidad en primer lugar sobrenatural, dada por el Señor para comprender las verdades. Tiene que ver con el entendimiento de verdades profundas, no verdades a media. Comunica la palabra de Dios con claridad. ¿A qué me refiero con claridad? Usted puede recibir la palabra y puede estar muy claro en entenderla, en comprenderla, en estudiarla. Puede tener los mecanismos, las herramientas, el método y las herramientas de investigación bíblica. El que tiene el don de la enseñanza no es aquel que da un devocional, mensajes prácticos y aplicaciones. Leer y aplicar, leer y aplicar. Eso lo hacemos todos nosotros cuando diariamente nos encontramos con la palabra de Dios. De hecho, el devocional que nosotros utilizamos todos los días es una aplicación, son verdades prácticas a la vida, donde buscamos principios de cómo debemos vivir la palabra de Dios. Pero el don de maestro tiene que ver con esa capacidad de pasar horas investigando, tiene que ver con el entendimiento, comprende las verdades centrales de las Escrituras. Cuando tú lo estudias en su contexto, en su tiempo histórico, debe descubrir la verdad principal. Lo que ocurrió en el pasado, hay una verdad principal y se tiene que traer al presente. Luego la comunica con claridad y clave, importante acá.
A veces nosotros creemos que estamos comunicando bien porque yo estoy terminando mi bosquejo o estoy leyendo lo que he escrito. Eso no necesariamente significa que me estoy comunicando con claridad. Tiene que haber una conexión con el auditorio y aquí es donde el don de la enseñanza es clave, ya que el don de la enseñanza logra que el auditorio, logra que su clase, logra que los estudiantes se conecten con la enseñanza que está comunicando. Puede que sea dada esa enseñanza con métodos pedagógicos, lecciones objetivas, franelógrafo, PowerPoint, lo que sea. Pero el que tiene don de la enseñanza conecta con el auditorio. El auditorio comprende esas verdades y hace aplicaciones que son efectivas y claras. Por ejemplo, estamos sobre el amor, debemos amarnos porque Dios es amor y nos dice que debemos amarnos. Son aplicaciones generales. El que tiene el don de la enseñanza lleva al terreno la verdad al aspecto práctico. Ahora, la diferencia entre el don de enseñanza o aquel que tiene el don de maestro y la exhortación. Pablo dice en Romanos 12:8, el que exhorta, exhorte, que tiene que ver con llevar la palabra de Dios. Tiene que ver con comunicación, pero que logra motivar a las otras personas, a su auditorio, a que confíen en Dios, que se den cuenta de su condición y que tomen decisiones prácticas de volver al camino. El don de exhortación, aquel que tiene el don de exhortación, que no es el don de la enseñanza y podemos confundirlo. El don de la exhortación tiene que ver con llevar a las personas a confiar más en el Señor, a descubrir su realidad, a reconocer su pecado y son llevados por el Espíritu Santo a abandonar eso y dejar esa parte o cambiar el rumbo de su vida. Este don puede ser desarrollado en forma pública o en forma privada. En forma pública porque continuamente enseña, exhorta. Ahora, la exhortación a veces confundimos. No es como dicen los argentinos, una bajada de caña, llamarles al cambio. La exhortación es un llamado, es un ruego, es un llamado a cambiar el estilo de vida, a confiar en Dios, dejar el pecado o tomar decisiones. En el aspecto privado, el don de exhortación se ve como la consejería, se ve como el ministerio de aconsejar, de tener la capacidad de discernir cuál es la dificultad y encontrar el principio, encontrar la palabra, encontrar la expresión, la verdad bíblica para el cambio en la persona. Normalmente el que tiene el don de exhortación siempre está dando consejos a otras personas, inspira también confianza. Siempre el que tiene el don de exhortación está buscando aspectos prácticos, la aplicación de la palabra de Dios y le encanta compartirla. Por lo general, quienes tienen el don de exhortación siempre están continuamente considerando el libro de Proverbios. ¿Por qué el libro de Proverbios? Porque son principios prácticos al diario vivir. El que tiene el don de exhortación, el que tiene la capacidad, el don de la consejería, de aconsejar, que está incluido dentro de la exhortación, normalmente tiene su literatura, son libros de vida cristiana. Biografía de grandes hombres de Dios, libros de vida cristiana que le enseñan principios, a diferencia del que tiene el don de enseñanza. El que tiene el don de enseñanza por lo general tiene comentarios, libros con textos profundos, teologías, comentarios bíblicos, pero el que tiene el don de enseñanza es muy práctico y siempre busca principios. Otra cosa importante que te recomiendo siempre, cada vez que usted escuche la palabra de Dios, anote ese principio práctico que usted encuentra, especialmente si tienes ese don de animar, de exhortar, que inspiras confianza en los demás. Siempre esta persona está buscando aplicaciones de la palabra de Dios y le encanta compartirla. No está satisfecho con la aceptación de un conocimiento superficial de la verdad, sino que busca maneras que los demás puedan aplicarlas en su vida. Lo veremos porque siempre está animando. No es el que está hablando, no es el que está siempre diciendo cosas, sino que el que tiene este don de exhortación logrará siempre en sus labios tener una palabra sazonada, tener una palabra práctica de ánimo a los demás. Pensando en los dones de comunicación, veamos ahora al mirar primero a los Corintios, capítulo 12, verso 8, dice el apóstol Pablo, porque a este es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Hablemos ahora del don de palabra de sabiduría. El término sabiduría es la traducción de la palabra griega sofía, que significa justicia, astucia, discernimiento, entendimiento de circunstancia. Tener esa capacidad de percibir, de ver un poquito más allá. Tener la capacidad de no solamente oír las palabras o el significado de las palabras, sino su connotación, su intención, especialmente en áreas prácticas en vez de áreas teóricas. Es la idea de un buen juicio. Tiene la capacidad de emitir un buen juicio o la expresión de reacción correcta frente a una situación dada. Sabe cómo actuar correctamente. Ahora, si bien es cierto, la palabra del Señor nos da estos recursos, nos da esta capacidad. Cuando hablamos del don de sabiduría, que tiene que ver con justicia, astucia, discernimiento, entendimiento en circunstancias, aquellos que piensan que no está hoy operativo, considerando, yo creo que ese aspecto, hay un aspecto de este don que hoy no está operativo, porque este don solo se menciona una vez en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Pero el discernimiento tenía que ver en ese tiempo con lograr discernir que aquel hombre, aquel profeta, aquel que estaba entregando un mensaje, aquel que estaba entregando una comunicación, una verdad, lo hacía de parte de Dios o no. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en el primer siglo de la era cristiana tenemos las profecías del Antiguo Testamento y recuerda que todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron hasta Juan. ¿Por qué hasta Juan Bautista? Porque es el último de los que anuncia el que ha de venir, que es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él aparece en su primera venida, en su primer advenimiento, todas esas profecías tocantes a la venida, su primera venida del Mesías, quedaron completas o se cumplieron en aquel momento. Durante el Nuevo Testamento, cuando aún no circulaban las cartas del apóstol Pablo, los escritos de los apóstoles y algunas otras libros más que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, la forma en que las congregaciones, los creyentes se animaban eran mediante la palabra de profecía, la palabra de ciencia y también el discernimiento. Es por eso que Pablo en Tesalonicenses dice examinarlo todo y retener lo bueno. Y la palabra de sabiduría era aquellos hermanos que sí tenían la capacidad de poder discernir que aquel profeta, que aquel hombre que estaba comunicando, que estaba dando un mensaje, lo hacía de parte de Dios o de su propia carne. Tenía esa habilidad de poder discernir lo que estaba diciendo, porque aún no estaba en vigencia lo que son los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo discernir? Hoy nosotros tenemos la capacidad de discernir la enseñanza. Usted tiene el Espíritu Santo en su vida, tiene la palabra de Dios, tiene a maestros del Señor, tiene 2000 años de historia de cristianismo, de doctrina, de teología, de una sana doctrina para poder discernir verdad y error. Pero aún así, hay creyentes que por su inmadurez, como Pablo los describe en Efesios, que son niños y que son llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y muchos dicen, yo siento, yo pienso que tiene que ser así, porque lo oyó en algún lugar o en su denominación, o escuchó a alguien que con mucho énfasis y con mucha pasión hizo una afirmación y ya cree que es así. Y le falta a esa persona discernimiento. Algunos ven el don de discernimiento en el día de hoy como una referencia, como una aplicación, como una capacidad dada por el Señor para poder discernir situaciones concretas. ¿Recuerdas que Santiago en el capítulo 1 del verso 5 dice, si alguno esté falto de qué? De sabiduría, pídala a Dios. Y en Cristo nosotros, y en la palabra de Dios, tenemos toda gracia y toda sabiduría. Aún más, escúcheme bien, si usted considera el libro de Proverbios, en el capítulo 1, se nos habla de que la sabiduría se adquiere, se recibe, que la sabiduría está para todos, pero que hay que inclinar el oído, el capítulo 2, verso 1. Y en el capítulo 2, verso 2, la idea es que la sabiduría nos ayuda a aclararla y debemos pedirla, debemos buscarla, debemos desearla. Y esta sabiduría, este conocimiento, esta capacidad de discernir, lo obtenemos mediante la palabra de Dios.
Queridos, el don de sabiduría, en primer lugar, en el principio de la era cristiana, era para discernir verdad de error. En el día de hoy sigue siendo verdad y error, pero con la gran diferencia que hoy nosotros tenemos un filtro, hoy nosotros tenemos un medio, una forma de poder discernir verdad y error. ¿Cuál es? El conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, posibles síntomas que algunos ven en un aspecto práctico de este don tiene que ver con personas que le agrada el estudio de la palabra, principalmente el propósito de hallar cosas prácticas para aplicar a su vida. Le gustan los libros de biografías de creyentes, le gustan los libros de vida cristiana porque le otorgan aspectos prácticos para el diario vivir. Le frustra oír sermones o estudios que no tienen metas concretas para aplicar a la vida directamente. Es decir, el que tiene este don de sabiduría y le gusta desarrollarlo, escucha el sermón, oye la instrucción y luego se pregunta, ¿y ahora para qué me sirve lo que yo estoy oyendo? Las circunstancias de la vida le recuerdan porciones bíblicas y principios bíblicos a aplicar. Es interesante, en 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 5, presta atención a este texto. En 1 Corintios, capítulo 6, verso 5, que los hermanos tenían conflictos. Dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Es decir, que ellos estaban teniendo conflictos, problemas de relaciones interpersonales, y en vez de solucionarlo dentro de la comunidad creyente, se llevaban a la corte y estaban litigando en las cortes. Y Pablo dice, ya es una vergüenza que tengáis entre vosotros conflictos y pleitos. ¿Por qué no buscan a un hermano maduro? Una persona que conoce la palabra de Dios y que les ayude a discernir. Y ahí vemos a hermanos que tienen esa capacidad dada por el Señor, por los principios de la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios, para dar un buen juicio, dar un buen consejo. Ahora, no es la búsqueda de opiniones, porque todos pensamos diferentes y tenemos opiniones diferentes. Pero un consejo, escúcheme bien, la diferencia de un consejo de un creyente es que ese consejo siempre estará respaldado por un principio de la palabra de Dios, por una verdad de la palabra de Dios, por un texto. Es por eso que, mis queridos, cuando usted diga algo, dé una opinión, base su comentario en algún consejo. Si buscas, por ejemplo, si su vocación, mejor dicho, preferida sería el del que tiene el don de sabiduría, sería dar siempre consejo, enseñar, instruir, y las personas siempre hallarán soluciones a sus problemas para tomar decisiones. Ahora, entre paréntesis, en la sabiduría de tomar decisiones, por lo general, después de años en el ministerio pastoral, he visto que las personas que no buscan consejo y toman sus decisiones y hacen las cosas son personas que tienen problemas de reconocimiento de las autoridades espirituales, y tienen muchos problemas de orgullo en sí mismo. Las escrituras nos enseñan que en la multitud de consejeros está, ¿qué cosa? La sabiduría. Antes de emprender decisiones grandes e importantes en su vida, busque el consejo de personas sabias dentro de la congregación que le guíen, que le ayuden. De la mano de la palabra de sabiduría también está la palabra de ciencia, que es el mismo texto en 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Porque a este dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. La palabra ciencia es la traducción de la palabra gnosis, que significa comprensión, información, conocimiento, principalmente conocimiento profundo de ciertas verdades. Para quienes piensan que este don no está operativo, personalmente creo que como don en sí mismo tuvo una gran función en la era del primer siglo, ya que Pablo en Corintios capítulo 13, verso 8, dice claramente que el don cesaría, que cesaría el don de ciencia. Creo que el don de ciencia, al igual que el don de sabiduría, tenía que ver que dar una declaración profunda
de las verdades de Dios en un tiempo cuando aún el canon, el Nuevo Testamento, no estaba escrito. Y aún más, ese don de ciencia tenía que ver con lograr conocer, entender, ser sensible, ver algo más allá del común de las personas. Tal vez puedo ver un aspecto práctico de este don de ciencia en Pedro. ¿Por qué digo en Pedro? Porque en un momento los creyentes del primer siglo vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles para ser administradas y vivir en comunidad. ¿Recuerdas en Hechos capítulo 5 el caso de Ananías y Zafira? Que ellos vendieron en una cantidad la propiedad. Primero, nadie los obligó a hacerlo. Segundo, era completamente voluntario. Y ellos si hubiesen querido, hubiesen dado el diezmo de la venta, o hubiesen dado la mitad de la venta, o 3/4 de la venta. Pero ellos hicieron la venta, se quedaron una parte, y luego aparentaron esa disposición, de ese altruismo de decir, hemos vendido y aquí está el total de todo lo que hemos vendido, cuando no era verdad. Vino primero uno, Ananías, y luego vino Zafira. Y vino Zafira y luego vino Ananías, ya no recuerdo bien quién vino primero. Encontramos entonces que Pedro logra discernir. ¿Discernir qué cosa? Que vino primero Zafira y aparentó y dijo, hemos traído y esta es la ofrenda del total. Y luego vino también su esposo y Pedro discernió la mentira, tuvo esa capacidad de discernir la mentira y en segundo lugar hacer una declaración de juicio de parte de Dios. Como Pedro sabía que caería el juicio de Dios en la vida de Ananías y Zafira tan tempranamente en la era de la historia de la iglesia, sin duda alguna tiene que ver con ese don de sabiduría y con ese don de ciencia. En ese aspecto histórico del primer siglo, creo que el don tuvo ese efecto en el primer siglo, cuando aún no había palabra de Dios y los hombres que tenían este don podían hacer una declaración de conocimiento profundo de parte de Dios, sin apartarse de las verdades de Dios, a pesar de que los escritos del Nuevo Testamento no estaban todavía vigentes o no se habían escrito las cartas del Nuevo Testamento. Es por eso que en 1 Corintios, en el capítulo 13, voy a leer el versículo, 1 Corintios, allá en el capítulo 13, dice la palabra del Señor en el verso 8 lo siguiente. Sabemos que el capítulo 13 tiene que ver con el gran amor dado por Dios. Dice el 1 Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y luego agrega, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Creo que ese don de ciencia, de decir la palabra de Dios, en ese momento, cuando aún no había Nuevo Testamento, cesó cuando vino la palabra de Dios. Pero hoy, algunos ven en el don de ciencia lo siguiente, estos aspectos prácticos, que aquellos que tienen el don de ciencia en el día de hoy, en un aspecto práctico, son aquellos que tienen la capacidad de poder, primero, estudiar por largas horas la palabra de Dios, de profundizarlas, al punto de poder dominar o entender los idiomas originales de las escrituras. Es decir, tienen conocimiento de hebreo, tienen conocimiento de griego y que pasan largas horas en esa investigación. Poseen una energía para estudiar largas horas el lenguaje original, historia, arqueología y teología, que el común de nosotros o de los hermanos dejan a un lado. El don no está necesariamente relacionado con la inteligencia, sino con la energía para poder estudiar largas horas. Recuerdo hace años atrás cuando estuvo el hermano Samuel Pérez Millos acá en casa, él desde muy temprano se levantaba y casi sin parar por 8 horas, él se dedicaba a estudiar, profundizar la palabra de Dios. Y era su disciplina diariamente. 8 horas diarias para estudiar, para hacer sus comentarios. Hoy disfrutamos de ese esfuerzo. Hay una tremenda colección, ¿cómo se llama? Comentario del texto, dice comentario práctico y también exegético del Nuevo Testamento, profundas verdades. El que tiene este don o aspecto de este don no acepta ideas de enseñanza ni prácticas que no estén basadas o que provengan de la palabra del Señor. De esta forma
cerramos los que son dones de comunicación. Resumiendo, ¿cuáles son los dones de comunicación? Podemos decir que los dones de comunicación de habla es apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestros, los que tienen el don de la enseñanza, los que tienen el don de exhortación, palabra de sabiduría, palabra también de ciencia que tienen que ver con comunicación. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, algunos ven que hoy no están operativos, pero hay un aspecto práctico de estos. Ahora, tanto en palabra de sabiduría como en palabra de ciencia, hoy nosotros tenemos la palabra del Señor, de la cual sacamos la ciencia, el conocimiento, la información y también la sabiduría. Cambiándote el tema ahora, hemos hecho mención de los dones de comunicación. Hablemos un momento, si los minutitos nos alcanzan, para hablar sobre los dones de servicio. Dentro de los dones de servicio está el don de ayuda, el don de servir, el don de repartir. También tenemos el don de gobernar, presidir o administrar. Dentro de los dones de servicio tenemos el don de misericordia, tenemos el don de fe, principalmente en estas áreas. Permíteme compartir contigo entonces el don de servicio y creo que vamos a quedarnos acá. Los que tienen el don de servicio, los que tienen el don de ayuda. Ahora, en primer lugar, todo creyente está llamado a servir. No hay opción en esto. Siempre hay lugar. No hay... Es como en el soccer, en el fútbol y en muchos otros deportes de equipo, siempre hay una banca y siempre hay reservas. En el don de servicio no hay lugar para reserva. Hay lugar para titulares. Es decir, siempre debemos estar con esa disposición. En Romanos capítulo 12, el verso 7, Pablo dice, o si de servicio en servir. Pablo dice que el que tiene el don de servicio, la palabra servir que se utiliza en Romanos capítulo 12, verso 7, cuando se habla del don, es el término griego diaconía, diáconos. Y la palabra diácono significa ayudador, mozo, aquel que sirve, aquel que presta una necesidad. Y aquí encontramos que hay ciertos creyentes que tienen una capacidad especial, un llamado especial en forma práctica, casi como un resorte que ni bien lo toca, se activa para disponerse a servir. Recuerdo hace años atrás cuando estaba en Argentina, estaban en todo un proceso, en los primeros 2 años, estaban en todo un proceso de construcción de nuevos edificios. Y cada tanto en tanto llegaban camiones cargados con bloques de cemento. Y siempre decían, ok, necesitamos a 20 o 30 muchachos para hacer el trabajo de descargar el camión con los bloques de cemento. Ni bien terminaban de decir necesitamos, ya siempre identificábamos a unos cuantos, 6, 7, 8, que como un resorte levantaban la mano diciendo aquí estoy, voy a hacerlo porque tienen ese don de servicio. Siendo bien honesto, yo esperaba que apareciera el número 19 y si le faltaba uno más, ahí levantaba mi mano para poder hacerlo. Pero el que tiene el don de servicio, escúcheme bien, ve una necesidad, ve algo que hay que hacer y no puede resistir, va y lo hace. Por definición podemos decir que es una persona, el que tiene el don de servicio, es una persona, en primer lugar, capacitada por el Espíritu de Dios para apoyar una obra existente, básicamente en áreas de ayuda prácticas o en áreas de ayuda física. Son personas importantísimas en la obra de una iglesia. Cuando era joven y proyectaba ministerio y hablábamos de filosofía de ministerio, me decían, ¿con qué tipo de personas, con qué tipo de dones te gustaría desarrollarte o relacionarte? Y normalmente uno diría, quiero que alguien que tenga el don de evangelismo, el don de presidir, el don de administrar, porque eso dan dirección a la obra del Señor. Siempre pensé que era mejor tener creyentes con dones de servicio, porque el don que tiene el don de servicio no simplemente puede ser desarrollado en un área física, sino también en áreas de comunicación, porque el que tiene don de servicio ve necesidades, ve áreas difíciles, inmediatamente él se esfuerza por querer ayudarlo. Es interesante Pablo hablando a los hermanos líderes de Éfeso en Hechos capítulo 20, verso 35 dice lo siguiente:
En todo os he enseñado que trabajando así deben ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Este es un llamado, esta es una exhortación a todo creyente dentro de la iglesia. A veces encuentro creyentes que piden, viven, dame. Yo le llamo a los dame, dame. Siempre están pidiendo que oren por mí, que necesito, que me ayuden, que en esto. Queridos, un barco, un bote para que avance necesita trabajar hacia ambos lados. Usted debe pedir y debe colaborar. O no simplemente debe decir, oren por mí, sino que estoy orando por ustedes y oro también con ustedes. El servicio es un llamado práctico en el Nuevo Testamento. Jesús nos enseñó este principio. No he venido para ser servido, sino para servir. Ahora, pero el don de servicio es una persona capacitada en forma especial que está puesta ahí por el Señor para suplir necesidades claves, básicas, prácticas, y se mueve a hacerlo por lo general. El que tiene el don de servicio siempre va a ver lo que hace falta, siempre va a ver lo que se necesita, no con espíritu crítico, sino con la disposición. Cuenten conmigo, yo estoy ahí. Estas personas, escúchame bien, los que tienen el don de servicio, estas personas, por lo general, proyectan el ministerio de otros y no buscan estar a la cabeza de aquella obra o buscan las recompensas. Están como una plataforma para apoyar, para sustentar, como aquellos siervos que sostenían los brazos de Moisés. Así están estas personas con este don de servicio que están para proyectar el ministerio de otros que colaboran en forma práctica. Llevamos años con el ministerio radial y yo me opuse por algunos años al ministerio radial porque consideraba varias complicaciones, entre ellas el presupuesto. Pero hubieron personas que dijeron, pastor, queremos apoyarlo para que la palabra de Dios se predique y no tenemos ningún problema en apoyarlo y aquí estamos. Y el ministerio comenzó con gente que con sacrificio comenzó a dar con sus áreas de servicio, comenzaron a proyectar este ministerio. Por lo general, el que tiene el don de servicio, y aquí me voy a quedar, tiene estas características. El deseo siempre de tener a personas, son hospitalarios, deseo de hospitalidad, de recibir a personas. Hospitalidad no solamente es invitarlo a la casa, sino que continuamente están invitando a otros, compartiendo con otros. Tienen deseo de ayudar a otros en cualquier forma, ya sea física, ya sea emocional, si hay una necesidad económica. Ellos no se quedan tranquilos, buscan la forma de poder ayudar. No son, escúchame bien, el que tiene el don de servicio no es de naturaleza egoísta. Cualquier tarea es importante para ellos. No importa si es limpiar los baños o preparar una comida o dar dirección a un culto. De hecho, para ellos le es mucho más práctico y mucho más emocionalmente efectivo hacer cosas que los demás no los vean. Normalmente se sienten mejor haciendo cosas que estando en el púlpito o en frente de personas. Tienen la capacidad de ver mucho más allá, de ayudar a otros. Y ven la necesidad espiritual, ven necesidades temporales, ven necesidades físicas. Les agrada más el servicio práctico que el servicio teórico o conceptual. No se sientan a discutir en la planificación, hay que hacer este proyecto, cómo y planificar. Más bien ellos son prácticos, son tremendamente prácticos, quieren hacer las cosas lo mejor posible, pero no les gusta tanto la teoría, sino la práctica. Y tienen voluntad para hacer trabajos pequeños sin querer recibir reconocimiento. Solamente lo hacen por el gozo porque ellos tienen claro que todo lo que hacen, en primer lugar, lo hacen para la gloria de Dios y en segundo lugar, ayudar al pueblo de Dios. Por lo general, el que tiene don de servicio está para proyectar el ministerio de otros. No les gustan los reconocimientos públicos, no les gustan las cosas públicas, ahí están sencillamente, en forma silenciosa. Ustedes a veces, dentro de una iglesia, en el caso nuestro, no saben quiénes son los que limpian el baño todas las semanas. De hecho, ¿cuántas veces hemos llamado a hermanos que nos ayuden en el área de limpieza por lo general? Todos les rehuyen. Ahora,
todos debieran hacerlo, a no ser que tengan una incapacidad física. Todos debieran hacer en algún momento limpieza en el templo. ¿Por qué razón? Porque todos estamos llamados a servir. Pero el que tiene el don de servicio no necesita ser convocado. Yo lo veo a veces en las actividades de la iglesia. Ok, vamos a levantar las mesas. Y ahí yo veo unos cuantos que se apartan, que siguen conversando con los demás. Y siempre son los mismos que levantan mesas, mueven sillas, porque son esas personas que tienen ese don de servicio. Ahora, el servicio no simplemente tiene que ver con cosas físicas. He dicho, si usted viene los jueves a hacer mantenimiento, hay muchas cosas por hacer que no requieren esfuerzo físico. Por ejemplo, el famoso sobrecito que estamos dando, que es para apoyar el Ministerio Radial. Los folletos necesitan ser etiquetados, reetiquetar los folletos, a veces cambian los horarios. De hecho, nosotros antes teníamos el culto a las 11, ahora lo tenemos a las 10. No puedo dar un folleto que tenga un horario de servicio de adoración 11 de la mañana, ya nos ocurrió. Llega alguien y se desanima porque dan una información errónea. Entonces, ¿qué se requiere ahí? Trabajo, servicio. Hay muchas áreas de servir. Cierro con este don de servicio y seguiremos la próxima semana desarrollando otros mensajes más. Pero el creyente, escúchame bien, el creyente que no vive para servir, no sirve para vivir. Todos somos llamados a ser siervos del Señor. Amén. Terminamos con una palabra de oración y agradecidos al Señor, y ahora si quieres enviar tu saludo lo podemos hacer mientras estamos haciendo una palabra de oración y ya cerramos el servicio en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te agradezco por tener este tiempo de comunión con mis hermanos a distancia, pero te agradezco por los comentarios, la disposición de los hermanos, el estar junto a nosotros, el tener esta disposición de estudiar tu palabra. Quienes tienen don de enseñanza mueven también a otros al servicio práctico. Buscan también esa forma de poder apoyar la obra. Y te pido, Señor, que tú confirmes a mis hermanos y hermanas, ya que todos tenemos dones, a que con disposición podamos servirte. Y aquellos que continuamente se están diciendo, dame, oren, pido por mí o hagan esto por mí, que también, Señor, tú despiertes ese deseo en sus corazones de congregarse, de servirte, de apoyar, de dar, de compartir con otros lo que de gracia hemos recibido. Te agradezco, Señor, por este tiempo, pidiendo tu gracia y tu bendición, encomendando este tiempo, Señor. Y ahora quiero orar por los hermanos que están ya haciendo trabajo práctico en la iglesia, y los que nos vamos a movilizar ahora para la iglesia. Que tú nos cuides, nos libres de peligro, nos proveas lo necesario y que todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén.